A lo largo de la historia humana, se han tenido muchos registros. Y uno de ellos, y el más histórico y triste, son las guerras. Estas son las guerras más brutales de la historia. Batalla de Verdún, 1916. Verdún sigue representando el espíritu de lucha y resistencia de Francia, invadida por las tropas alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Más de 750.000 soldados resultaron heridos o murieron a lo largo de 300 días en la batalla por una ciudad y sus fortificaciones. Verdún, la cual Falkenhayn aspiraba a convertir en tal fracaso para Francia que le obligase a negociar la paz por separado. A pesar de que el colapso no llegó a producirse, el costo en vidas humanas fue muy elevado para ambos ejércitos, que se mostraron impotentes frente a la potencia de la artillería rival. Batalla de Moscú, de 1941 a 1942, después del inicio tardío de la Operación Barbarroja, que en conjunto fue el operativo militar más devastador contemplado por el ser humano, las tropas alemanas lograron rápidamente la ocupación de la mayor parte de Bielorrusia, Rusia Occidental y Ucrania, llegando a las puertas de Moscú, Leningrado y Kiev al inicio del otoño. A excepción de Kiev, en Moscú y Leningrado encontraron una resistencia feroz. En el caso de Moscú, miles y miles de soldados rusos estaban pobremente equipados, pero fueron lanzados a la defensa de su capital. Batalla del Somme, 1916. Somme se convirtió en el símbolo de la resistencia del Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial. En esta región del norte de Bélgica, una gran ofensiva británica tenía como objetivo romper las líneas alemanas, las cuales estaban fuertemente fortificadas y protegidas. Más de 1.200.000 soldados, tanto del bando británico como del alemán, resultaron heridos o muertos en esta cruenta batalla. Durante los 5 meses siguientes sus soldados sufrieron, murieron y resultaron heridos en una de las batallas de desgaste más terroríficas de la Primera Guerra Mundial. Batalla de Berlín, 1945. La consigna entre el bando aliado era clara: evitar repetir el error cometido en la Primera Guerra Mundial, cuando la derrota del ejército alemán dejó su territorio soberano libre de presencia militar rival. Tras las batallas de Stalingrado, Normandía y Sicilia, el objetivo de soviéticos, británicos y estadounidenses era llegar a Berlín a toda costa. Los soviéticos fueron los primeros en acercarse a la capital alemana, símbolo del nazismo y futura Germania, enfrentándose a la resistencia radical y desesperada de Hitler. La batalla de Berlín fue breve, pero con consecuencias terribles: más de 1 millón de muertos entre abril y mayo de 1945. El sitio de Leningrado, de 1941 a 1944, una de las batallas más sangrientas de la historia fue el sitio de Leningrado. El terrible sufrimiento de esta guerra, en el contexto de la Operación Barbarroja, tiene una explicación simple: la ciudad estuvo sitiada durante más de 2 años. Como resultado, la población civil enfrentó hambruna y condiciones horribles, lo que aumentó significativamente el número total de muertos.
Por el bando soviético, más de 1 millón de soldados perdieron la vida, y por el bando alemán, la cifra superó el medio millón. Aunque las tropas alemanas llegaron rápidamente a las puertas de Leningrado, se toparon con una defensa soviética que resultó imposible de superar, como ya había ocurrido en otras ciudades. La población civil pagó un precio altísimo por aquellos errores. Sin suministros de comida, agua ni combustible, la gente pronto empezó a morir de hambre y de frío. La situación se vio agravada al llegar el primer invierno, que fue uno de los más fríos del siglo XX, con temperaturas que llegaron hasta 30 bajo cero. Quienes no morían de hambre lo hacían de frío, puesto que la falta de combustible impedía también calentarse. A través del vecino lago de Ládoga se pudo hacer llegar una mínima ayuda a los sitiados. Durante los meses de invierno el lago se congelaba y se hacían llegar suministros con camión, mientras que el resto del año se transportaban con barca. Esta ayuda era suficiente para mantener la defensa de la ciudad, pero en absoluto satisfacía las necesidades de la población civil, que pagó el precio más alto del asedio. Para lidiar con la situación extrema, se impuso un estricto racionamiento que no cubría las necesidades mínimas y las familias ocultaban los cadáveres de los fallecidos para seguir obteniendo sus raciones. La desesperación llegó a tal punto que el agua se obtenía de la nieve y de las cañerías rotas. Pero los episodios más oscuros del sitio de Leningrado tienen relación con el canibalismo. Ante la falta de comida, la gente tuvo que recurrir a los cadáveres abandonados en las calles, que desaparecían misteriosamente. Incluso se dieron casos de secuestros de niños. Leningrado fue el asedio más duro de la Segunda Guerra Mundial en lo que respecta a la población civil. Más de 4 millones de personas quedaron atrapadas entre Leningrado y las ciudades vecinas, de las cuales más de 1 millón murió. De estas, al menos 650.000 eran civiles, aunque otras fuentes elevan mucho más la cifra, hasta 750.000 o incluso 800.000, la mayoría sin ninguna conexión con el esfuerzo de guerra, que podrían haberse salvado de haber evacuado la ciudad a tiempo. Las guerras siempre han estado presentes desde la antigüedad. Son miles y miles los registros de estos conflictos históricos. Pero a pesar de toda la historia y los acontecimientos, el sufrimiento, la muerte, el hambre, es lo que más destacan estos conflictos. La pérdida de un ser amado, todo esto es lo único que deja a su paso, todo por poder o ideologías políticas. Las guerras pueden causar graves estragos en la sociedad, dejando un legado de violencia, muerte, hambre, y daños físicos y psicológicos. Y con el avance de la tecnología, y las tensiones entre potencias, estamos cada vez más cerca de una gran guerra, que no tendrá ninguna piedad.